consecuencia de la displasia del desarrollo en la cadera, y que en la adultez una displasia de cada 1000 personas, digamos, pues se diagnostica, ¿cierto? O sea, se pasó por alto en la niñez y en la adultez ya uno de cada 1000 es diagnóstico de displasia en el adulto. Cerca del 90% de las artrosis en la adultez por debajo de los 50 años tiene una causa mecánica, y de esas causas mecánicas de la artrosis antes de los 50 años, pues la mitad de los casos corresponden a la displasia de la cadera en el desarrollo. Entonces, básicamente, cuando uno tiene un adulto con unas secuelas de displasia de cadera en el desarrollo, la edad pico en la que se va a hacer el diagnóstico puede ser entre los 20 años a los 40 años, y pues con consecuencias nefastas si no se diagnostica a tiempo. En cuanto a la definición, también podemos volver a lo que mencionábamos la semana pasada, el pinzamiento femoroacetabular, y corresponde a una entidad que conforma una actividad entre signos, síntomas y un diagnóstico imagenológico. Entonces, pues realmente varios autores y artículos han descrito que la definición de la displasia en el adulto es muy dicotómica y un poco básica, porque se ha tenido en cuenta a lo largo de la historia solamente el parámetro del ángulo centro-borde menor a 20 para hablar de una displasia franca, y entre 20 a 25 de una displasia limítrofe. Pero con la mayoría de estudios que digamos, desarrollado la patología en los últimos años, se ha entendido que la displasia del adulto es una entidad tridimensional, y han abogado para que el diagnóstico de la enfermedad se haga con otras imágenes distintas a la radiología simple. Entonces, como displasia, vamos a centrarnos en estos términos que nos plantea la literatura respecto al ángulo centro-borde, y tenemos dos grupos: la displasia limítrofe, que es aquella que cruza con un ángulo centro-borde entre 25 a 20, algunos autores dicen que de 25 a 18, y la displasia franca con un ángulo centro-borde menor a 20 grados. Entonces, epidemiológicamente hay un artículo bastante interesante del JAWS que se publicó en el 2017, donde evalúan precisamente la epidemiología de la displasia del adulto. A partir de 982 cadenas encontraron que el 83% de las pacientes de los pacientes que eran llevados a osteotomías pélvicas por displasia eran mujeres, que la edad media en la cual fueron intervenidas era de 25 años, la mayoría caucásicas, que tenían IMC de 25 y que tenían antecedentes familiares hasta el 27% de los casos. Importante también que los pacientes que tenían displasia en el adulto mencionaban síntomas por lo menos durante 3 años en un 47% de los casos, y síntomas de larga data de más de 5 años en al menos 30% de los casos. Entonces, esta es básicamente la epidemiología de la displasia en el adulto. Como diagnóstico, ya sabemos entonces que hay que tener en cuenta la clínica, las imágenes pues, y los signos semiológicos. Importante primero, la clínica misma de la entidad, en un estudio publicado por Norby, a partir de 1000 caderas, él describe que todos los pacientes en la adultez que están displásicos, ya sean limítrofes o con una displasia franca como tal, van a tener un dolor inguinal en la mayoría de los casos, en el 77% de 72% de ellos, y un dolor lateral también, pero puede haber dolor axial, dolor en la columna lumbar, puede haber dolor en la rodilla, o incluso el paciente no manifestarse con dolor, sino con inestabilidad, con sensación de inestabilidad. Y también, pues la cojera va a ser uno de los síntomas y signos predominantes, básicamente la cojera abductora, que el paciente tiene una debilidad del glúteo medio y la cadera afectada cuando la apoya hacia la misma, entonces el paciente se balancea hacia un lado, mientras que el tendón, como ya sabemos, es la debilidad también del glúteo medio, pero que afecta la cara contralateral al soportar en la estancia en una sola extremidad. ¿Listo? Entonces, como tal, también recomiendo a la hora de evaluar a los pacientes con displasia de la cadera en el adulto realizar el puntaje de Beighton, porque muchas veces hay caderas hiperlaxas que tienden a subluxarse y a generar signos patológicos como si fuera pues una displasia en el adulto. En cuanto a... ¿Sabes qué es el puntaje de Beighton, me imagino? Yo no. El puntaje de Beighton, doctor, es un puntaje que se establece para evaluar la hiperlaxitud en los pacientes y tiene en cuenta, digámosle... Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces, en cuanto a la imagenología, pues el valor principal que ha tenido en cuenta la literatura es el ángulo centro-borde, como lo mencioné, que recordemos se mide con un punto entre una línea, digamos, perpendicular al piso del centro de la casa femoral hacia proximal, y otra que curse desde el centro de la casa femoral hacia el reborde lateral de la ceja. Y cuando ese ángulo está disminuido es porque hay una disminución de la cobertura acetabular pues en este plano anterior, o sea, lateral. ¿Listo? El índice de extrusión o de Haber, que también lo que tiene en cuenta es el diámetro máximo de la cabeza en el centro hacia la parte lateral, y también desde el centro de la cabeza hasta la porción lateral de la ceja, y ese índice como tal, pues si me da mayor a 27, nos habla de una cabeza que está siendo descubierta en la porción lateral.
Si están escuchando bien, ¿no? Porque están entrecortados. Entrecortados. Pero yo creo que Sí. Ese científico me interesa. Es que están escuchando que están entrecortados. escuchando entrecortados. Pero- Los virtuales, me están escribiendo. ¿Y tú escuchas entrecortado? Pero yo escucho bien. Es que si tú escuchas bien es porque es el internet de ellos. Bueno, perfecto. Continúo. Otra de las medidas que ha tenido en cuenta pues, la literatura es el índice tabular de Tonis, que tiene una línea entre el reborde medial de la ceja tabular hacia el reborde lateral, que corresponde a la superficie de carga de la articulación o el techo acetabular, y cuando me da mayor a 10, pues me habla de que está mucho más inclinado el acetábulo y pues precisamente puede haber entonces ya signos de que la cabeza va a empezar a subluxarse, hablando de una displasia de cadera. Todos estos signos sugieren la displasia de la cadera, pero también tiene un valor, digamos, gris, donde los doctores mencionan que debería tomarse en cuenta ese índice tabular por encima de 15 grados para hablar de una displasia franca. La línea, en este caso, pues precisamente cuando el índice tabular se inclina es porque hay más cizallamiento, más fuerzas cizallantes que me están predisponiendo a que la cabeza se subluxe o se luxe hacia superior. Y por último, la línea de Shenton, que corresponde pues a la porción posterior de la gomera obturatriz y el borde medial del cuello femoral, y cuando pues hay una erupción de esa línea, esa continuidad, la cabeza está subluxándose. También es un signo indirecto de que hay una displasia de la cadera en el adulto. Otra de las imágenes que nos recomienda la literatura pues, es el falso perfil, como lo veíamos la vez pasada. Entonces vemos que el diagnóstico del pinzamiento puede ser algo muy opuesto a lo de la displasia en el adulto, y cuando tenemos un ángulo de Lequesne, que es el centro borde, pero ya en este caso anterior, unida sobre el cubrimiento anterior o la falta de cubrimiento anterior menor a 20, podemos establecer que el paciente puede tener un defecto acetabular con una displasia de la cadera. Otro de los índices que es la literatura, pues hay 1000 cosas que han descrito de mediciones y demás. Por ejemplo, el índice de la pared anterior, una línea por todo el eje longitudinal del cuello y el centro perfecto de la cabeza. Se mide a cuánta distancia está digamos, la pared anterior, y se divide por el radio, y luego lo mismo con el posterior, y nos dan pues unos valores que nos puede establecer la displasia del adulto. Este índice es recientemente descrito, el índice de FEAR, que pues, traduce Femoral Epiphyseal Acetabular Move, y lo que indica es que cuando uno tiene un centro borde limítrofe en los pacientes, que no sé muy bien si la patología sí corresponde a una displasia en el adulto, si yo tengo el FEAR mayor a 5, es decir, entonces yo trazo una línea en toda la ceja acetabular, o sea, la línea superior, y otra línea por la cicatriz fisiaria. La cicatriz fisiaria, cuando está un poquito más horizontal, nos demuestra que la carga siempre se ha dado en ese sentido. Cuando está un poco más inclinada, digamos, con una inclinación hacia lateral y superior, puede ser que la carga esté en esa dirección y se esté cizallando el cuello femoral. Entonces, cuando ese ángulo que se me forma entre las dos es un ángulo que tenga un ápex medial, la punta del ángulo está medial, probablemente la cadera se haya cizallado un poquito y nos indica que esa displasia limítrofe corresponda a una displasia verdadera. Si no, pues corresponde a las patologías tipo pinzamiento. Entonces también este ha sido, digamos, validado últimamente con una muy buena aceptación para poder definir entre los limítrofes qué pacientes tienen riesgo de que sí sea una displasia verdadera. Otras imágenes, otras clasificaciones imagenológicas, por ejemplo la de Yasunaga, que nos mide la congruencia articular, y es excelente cuando las líneas entre el acetábulo y la cabeza femoral están congruentes y el espacio no está disminuido. Si es buena es porque las superficies ya no están paralelas, de aquí en adelante ninguna está paralela y el espacio está, digamos, normal. En este caso el espacio se disminuye y por último el espacio se pierde. Entonces hay muchas medidas radiológicas que nos pueden indicar qué tipo de patología está sufriendo el paciente, pues, y cómo está la evolución de la displasia. Lo que recomienda la literatura ahora ya no es basarse solamente en la imagen biplanar pues, de la radiografía simple, sino también irse a la tomografía tridimensional para medir las versiones acetabular y femorales. Se sabe que al menos el 50% de las displasias en el adulto tienen alteraciones de la versión femoral, sobre todo caderas valvas en un 44% y varas en un 4%, tienen retroversión acetabular más o menos en un 30%. Entonces hay que tener una planeación con una tomografía para poder ver cómo vamos a corregir la deformidad en caso de elegir una osteotomía. Entonces, por ejemplo, en este caso, el defecto acetabular más predominante es un defecto anterior superior, porque la cabeza va migrando hacia el superior cuando la fuerza estaba cizallando. ¿Listo? También las deformidades femorales evaluadas en tomografía tridimensional, y lo que describen es que cuando una cadera está displásica, el fémur frecuentemente
tiene una cabeza pequeña y anesférica, está anteverso y está valvo, como les mencionaba ahorita, pues, con la imagen del acetábulo. En cuanto a la resonancia, también es una imagen que algunos autores estimulan, sobre todo para hacer el diagnóstico, y hay unos signos en resonancia que nos pueden indicar la patología, como es el signo de fobia alta de Luxley. Este signo que mide un ángulo, el ángulo alfa, lo que nos, perdón, delta, lo que nos busca es entonces trazar una línea del centro de la cabeza femoral hacia la fóvea, ¿cierto? Donde está la lesión del ligamento redondo, y hacia el borde mediante la ceja acetabular. En este caso, cuando el ángulo está disminuido es porque la cabeza ha ido ascendiendo y digamos, traslada la fóvea, entre comillas, hacia superior, entonces nos habla probablemente de que la cabeza esté subluxando como signo indirecto de una displasia de la cadera del adulto. También puede encontrarse en la resonancia hipertrofia labral, y es un signo muy frecuente que uno tiene en estos pacientes, sobre todo porque es un mecanismo de compensación inicial cuando el paciente tiene una displasia en el adulto, y esto logra que el paciente retrase en cierta medida, al menos hasta 5 años dicen los estudios, la artrosis posible que cause la displasia en el adulto. Entonces, cuando uno tiene hipertrofia del labrum, pues es un hallazgo frecuente en la resonancia. Puede haber también desgarro y lesiones laborales que ya serán también tema en el tratamiento de la patología. Recientemente han descrito esta técnica, el D-Gemeric, que es una técnica con gadolinio en la resonancia para establecer qué zonas del cartílago articular tienen más potencial, o predice con una certeza de más del 90% las zonas del paciente displásico que van a cursar con artrosis temprana, y estimular a que se haga un tratamiento. Es decir, es un marcador más precoz de artrosis en los pacientes displásicos, distinto a lo que uno puede encontrar en una radiología simple. En cuanto al manejo conservador de la patología, pues básicamente la pregunta es cuándo indicarlo. La literatura como tal recomienda que el manejo conservador solo se indique si el paciente es asintomático, es decir, no tenga dolor ni sensación de inestabilidad, que no tenga ningún grado de artrosis y que la displasia sea limítrofe. Pero pues esto es, digamos, la guía del manejo conservador, llamémoslo manejo no quirúrgico, y en realidad, si uno opera un paciente también debería hacer lo mismo, es decir, indicar que el paciente tenga reposo, modificación de la actividad, fisioterapia con fortalecimiento sobre todo del núcleo corporal para ayudar pues, al balance del lumbopélvico y demás, y pues obviamente analgesia y entrenamientos de la marcha. Y con esto pues voy a tener un buen manejo quirúrgico si lo decido, y si solo decido conservador también el paciente va a mejorar en alguno de los casos. Pues, sin embargo, el manejo conservador requiere un seguimiento estricto del paciente, al menos recomiendan cada 2 años para poder evaluar si no progresa esa displasia limítrofe hacia una displasia franca. Y el manejo quirúrgico, que es básicamente el centro de la displasia en el adulto, pues digamos depende mucho de la edad del paciente, y la literatura se debate entre menos de 40 años y más de 40 años. Los síntomas, como les mencioné, inestabilidad y dolor, el grado de displasia entre limítrofe o displasia ya franca, y por último el grado de artrosis teniendo en cuenta la clasificación de TONIS de 0 a 1 y ya de 2 y 3. ¿Listo? Entonces, nuevamente el cuadro del principio, displasia limítrofe y franca, y el centro orden, cuando es limítrofe, pues digamos la literatura se debate entre si artroscopia sola o artroscopia más una osteotomía, o pues osteotomía solamente, o si hacerlas en un tiempo, en 2 tiempos, primero una, primero la otra, pero básicamente esta es la duda, depende también de la edad. Mientras que en las displasias francas, donde el ángulo centro orden no era 20, sin duda la alternativa de tratamiento, sobre todo en pacientes menores a 40 años, es la osteotomía. ¿Listo? Entonces, respecto a la cirugía preservadora, que se define como la artroscopia o la osteotomía para pues, retrasar, digamos, el desenlace de la artrosis avanzada, que puede ser una prótesis de cadera en estos pacientes, la guía del manejo de la artrosis, publicada por la Academia Americana de Cirujanos en 2017, estimula a realizar artroscopia en las caderas displásicas en este tipo de pacientes, que tengan menos de 40 años, que tengan dolor que limite la función, mínimo ningún grado de artrosis, TONIS 0 o TONIS 1, que no tenga o tenga alteraciones de la movilidad. De todas maneras, entonces ya vemos que hay síntomas, tanto el dolor como la movilidad, que tenga unos factores de riesgo modificables, y por último no tenga contraindicaciones. Y entre los 40 y los 64 años, pues dicen que hay una zona gris donde uno no se sabe muy bien si la artroscopia sea beneficiosa o no. Entonces, ¿qué pasa con la artroscopia? Varios estudios. Primero, cuando la intentaban como manejo único de la displasia de cadera en desarrollo, tenían desenlaces muy inferiores por aumento de tasas del dolor, por haber hecho de pronto un desviamiento inadecuado del labrum y causar inestabilidad iatrogénica. Entonces, lo que ahora se sabe de la artroscopia es que puede ser
una buena terapia coadyuvante a la osteotomía pélvica cuando uno tiene una displasia limítrofe sobre todo. Lo que más frecuentemente se encuentra en la artroscopia es una lesión contralateral anterosuperior. Y, digamos, este estudio, aunque sea pequeño, pero lo referencia bastante a la literatura, es el tratamiento de 22 pacientes y seguimiento para evaluar los scores funcionales a 2 años, habiéndoles hecho una artroscopia para reparar y aplicar la cápsula, sobre todo reparar la lesión labral, y realmente los resultados buenos, excelentes, fueron en más del 77% de los casos cuando se les adicionó una osteotomía en los pacientes con displasias limítrofes, pero que ameritaban tratamiento pues como tal por síntomas de inestabilidad o dolor. Entonces la artroscopia como tal, el papel de ella es ayudar al cirujano que vaya a realizar una osteotomía en la mayoría de casos y sobre todo en la displasia limítrofe. Entonces cuando una artroscopia va a funcionar, cuando quien la realiza pues preserva el lado de la cápsula, cuando respeta el iliosoas, cuando no reseca alrededor de acetabular previniendo la inestabilidad iatrogénica, si no lesiona el ligamento redondo y por último, si trata en alguna medida la versión femoral. ¿Qué pasa? Nunca debe realizarse en primera línea cuando el síntoma predominante o pues ya existe una inestabilidad mecánica y el paciente refiere síntomas de inestabilidad como tal. Schaap, en otro estudio donde sigue a 773 caderas, menciona predictores de falla terapéutica con la artroscopia. O sea, cuando uno no debería hacer artroscopia en realidad, cuando el centro borde está menor a 15 grados, si el índice acetabular es mayor a 20, si la línea de Shenton está rota, entonces vemos que estos ya que son marcadores que radiológicamente pues nos hablan de una progresión bastante grande de la displasia. Si hay una lesión frontal severa o si el espacio articular está menor a 2 milímetros, que quieren mencionar ya pues artrosis más avanzada. Entonces, estos son factores de riesgo negativos para el desenlace de cualquier tipo de procedimiento si hago artroscopia y no la combino con una osteotomía pélvica. Entonces, ahí en este caso, cuando ya está más avanzada la patología, no se recomienda. Otro de los tratamientos que ha escrito la literatura es la osteotomía femoral, porque como les contaba, hasta el 50% de las displasias del adulto tienen alguna alteración en la versión femoral, sobre todo caderas valgas en más del 44%. ¿Qué pasa? Entonces pueden hacer las alineaciones tanto en barro como en valgo, generalmente la osteotomía varizante pues, es la que más se utiliza, y sobre todo en caderas que estén un poco más sanas, artrosis tonis 0, 1, algunos dicen hasta 2, que tengan una cabeza femoral aún esférica y que tengan displasia leve. Pero es un procedimiento adicional a la osteotomía pélvica que sigue siendo pues el gold estándar, sobre todo el paciente que la tenga indicada, pacientes jóvenes. Entonces, un estudio del Journal of Bone and Joint Surgery del 2017 menciona o recopila los estudios más grandes que incluyen 313 caderas que fueron llevadas a tratamiento de la displasia y con osteotomías femorales. Y realmente los resultados no son tan satisfactorios cuando solamente se hace osteotomía femoral, pero así lo hicieron estos autores que hicieron los estudios, y pues cuando ya sí lo combinaban con otro tipo de osteotomías, pues los resultados aumentaban, pero pues claro que aumentaban obviamente por la osteotomía pélvica como tal. Por ejemplo, en el estudio de Tony de 90, cuando se agregó la osteotomía rotacional, el desenlace subió a 90%, ¿cierto? La satisfacción como tal. Entonces, osteotomías pélvicas hay muchas que ha escrito la literatura, unas indicadas en los niños, otras ya en el esqueleto maduro, sobre todo pues a partir de que el cartílago tirradiado ya esté formado, pues ya se haya cerrado. Pero entonces el paciente ideal para osteotomía es el paciente que tenga menos de 40 años según estudios de seguimiento de la literatura. Son estudios de más de 30 años de seguimiento pues, en pacientes que han sido llevados a osteotomías pélvicas, que no tengan artrosis avanzada, artrosis 0-1, que la cabeza esté descubierta, pero que se pueda cubrir, que pueda lograr con el procedimiento, que no tengan enfermedades reumatológicas y que tengan IMC de menos de 30, que es una contraindicación relativa para llevar a un paciente a una osteotomía. Entonces, por ejemplo, osteotomías, está la triple de Steele y la triple modificada de Tomis. En este caso, pues, la osteotomía compromete a la columna posterior. Digamos, este estudio donde nos evalúan el desenlace a más de 25 años de la osteotomía triple, tanto de Steele como de Tomis, evaluó 49 caderas en un seguimiento a 25 años, como les mencionaba. Los pacientes del estudio tenían 28 años al momento de la cirugía y todos los pacientes tienen mejorías de dolor y de la función. Lo que quiere evaluar el estudio generalmente es qué tanto porcentaje de pacientes o cuál era la conversión a prótesis total de cadera cuando se les hacía la osteotomía. A 25 años habían 16 pacientes sin prótesis total de cadera, de esos de la corte de seguimiento a 25 años. Y de esos que no tenían prótesis total de cadera, digamos, habían 33 pacientes sin prótesis y de los cuales 18 pacientes tenían artrosis, es decir, el 55% de los que no tenían prótesis de cadera.
Entonces, ¿qué pasa? En la curva de seguimiento en Kaplan-Meier, para evaluar el desenlace de la artroplastia en el seguimiento de las osteotomías, hasta 15 años 6 pacientes con osteotomía tenían prótesis y a 25 años 16 pacientes tenían prótesis de cadera, dando una sobrevida bastante alta para los pacientes de más de 28 años en el estudio para la osteotomía. Entonces, pues básicamente la prótesis se hizo de una forma ya más tarde. La osteotomía pélvica de elección en la mayoría de casos es la que más reporta la literatura, la osteotomía de Gans, la osteotomía Bernesa, y que tiene como ventajas que respeta la columna posterior, que digamos no altera mucho la morfología de la pelvis verdadera y permite grandes correcciones multiplanares. Es una osteotomía que se hace pues con 4 cortes ortogonales y permite entonces hacer un cubrimiento en cualquiera de las posiciones que uno lo necesita. La literatura reporta resultados excelentes con la osteotomía de Gans en caderas artrósicas, digamos en TONIS 2, que la han utilizado, o hasta 3, digamos la sobrevida a 10 años es del 73% y a 20 años del 60%, mientras que en las no artrósicas a 10 años del 88% y a 20 años, perdón, del 75%. Pero las caderas que se llevan a osteotomía pues tienen desenlaces inferiores cuando la edad es de más de 35 años en general, cuando hay una artrosis más avanzada, cuando hay una incongruencia articular, inestabilidad postoperatoria o patologías laborales y que el índice de tabular postoperatorio sea mayor a 10 gramos. Entonces aquí tenemos pues una representación de la osteotomía de Gans, donde hacen pues cortes ortogonales a partir del ilíaco, de la rama superior del pubis y ¿Es ortogonal? Ortogonal a 90 grados, sí. Pues no son ortogonales. No, listo. El primer corte tiene una diferencia de 120 grados, ya se pasó por el orto hace mucho rato. Listo. Entonces, en este caso, pues con la osteotomía de Gans, lo que les mencionaba es que pueden hacer la corrección multiplanar, listo, dando sobre todo cobertura a la zona que uno necesite, y por eso es que es importante la planeación tridimensional de la cirugía antes de listo. Ya tenemos que la osteotomía de Gans que recomiendan hacer la fijación con 3 tornillos. ¿Cómo les va a los pacientes que tienen el GANS? Pues ya vimos que a los pacientes que son menores de 40 años les va muy bien, con sobrevidas a 20 años de casi del 86%, pero los de más de 40 años la literatura se ha preguntado si vale la pena realizarla. Este estudio evalúa un seguimiento en pacientes pues, que tienen osteotomía de GANS, 28 pacientes versus prótesis de cadera para las displasias, y encuentra excelentes resultados en la osteotomía, pero en cuanto a la funcionalidad y digamos al dolor, pues sí va a ser superior la prótesis en este grupo etario de más de 40 años que tengan displasia de la cadera. Listo. Aunque sea buena opción la osteotomía, pues por encima de los 40 años el GANS no es la primera línea. Otro estudio que también evalúa al GANS, ¿cierto? Y con un seguimiento básicamente a 20 años, pero quiere evaluar al cuánto tiempo después de los 40 años uno puede tener la conversión a prótesis total de cadera. Y ellos encuentran a partir de 87 caderas que a los 5.2 años el 24% de los pacientes ya eran llevados a una prótesis total. Pero el factor de riesgo principal era el grado de artrosis. Cuando la artrosis es 0 y 1, pues el 12% de los pacientes iban llevados a prótesis, y cuando la artrosis es TONIS 2 en adelante, el 27% requerían la prótesis. Respecto a la osteotomía, la de Chiari, pues también mencionan en pacientes más jóvenes de 18 años que la sobrevida hasta una prótesis es del 84% a 10 años y del 78% a 20 años, también pues siendo sobre todo en ¿Qué pacientes consideran paciente joven en lo que revisarse? paciente joven debajo de los 40 años, pues para todas las osteotomías, doctor, e incluso ponen debajo de los 35 para muchos doctores, pero 40 años. ¿Sabe qué consideraba joven Chiari un paciente para practicar su osteotomía? Doctor, Menor de 8 años. de 8 años. Porque ten en cuenta que es una artrosplasia de interposición, pues, como lo que llaman el salvamento, si es un procedimiento que dentro de la osteotomía es el último que se hace en los adultos. Y GANS es la que predominantemente pues, se realiza. Pero básicamente la sobrevida de los pacientes es bastante buena hasta la conversión a una artroplastia, hasta el 70% a 20 años. Y una metaanálisis del año pasado donde evalúa las osteotomías como tales, las osteotomías en 6.107 caderas, pues saca las siguientes conclusiones: que no hay ninguna osteotomía que sea funcionalmente, pues, ni en términos de sobrevida superior a la demás, pero que como la que más se realiza y la que más se publica, la de GANS, pues también se encuentra que hay mayor tasa de complicaciones, en este caso pues lesión del femorocutáneo lateral y la hemorragia parestésica consecuente, y además pues básicamente como los estudios solo pues reportan en su mayoría el GANS, pues hay un sesgo hacia el GANS para que sea la mejor osteotomía de todas, es por el número de pacientes, porque básicamente este metaanálisis ¿De cuándo es este artículo? Este es del 2021, doctor, del Journal of Arthroplasty, pues. ¿Y lo pasa, por favor? Sí, señor.
Entonces, esa es como la conclusión, que tiene un sesgo grande porque realmente la literatura está muy abocada hacia lo que se encuentra, digamos, en los pacientes con displasia. Respecto a la artroplastia, el Mayo Clinic Joint Registry menciona que hasta el 7% de las artroplastias realizadas en Estados Unidos corresponden a pacientes con displasia de cadera, con algún tipo de secuela por displasia de cadera o la evolución de la enfermedad. Y este estudio también nos evalúa pues, en un estudio de casos y controles dos grupos de pacientes. Precisamente a partir de 430 artroplastias de cadera por displasia, evalúa 159 pacientes que fueron convertidos de osteotomía a prótesis de cadera, mientras que otros fueron 271 pacientes desde prótesis primaria a partir de la displasia de cadera. Quiere evaluar qué tasa de complicaciones o qué sobrevida hay hasta la revisión con los dos tratamientos, tanto el que se revisó de osteotomía a prótesis como el que pasó de prótesis primaria directamente. Y realmente los desenlaces son iguales, o sea que ellos concluyen que no hay dificultad en realizar la artroplastia después de haber tenido una osteotomía pélvica previa y que no disminuye los desenlaces o la sobrevida de lo que uno le está haciendo al paciente. Entonces, básicamente, como no hay diferencia en las complicaciones, estimulan a que los pacientes, pues, si tienen osteotomía y se quieren convertir a prótesis, se pueden hacer sin ningún problema. Entonces, en resumen, pues, digamos, a manera de algoritmo, pues, que he fabricado para que quede clara la patología, digamos nuevamente, entonces, que la displasia de cadera en desarrollo se puede categorizar en tres aspectos importantes. El primero, el dolor y la inestabilidad, los síntomas, ¿cierto? El ángulo centro-borde, que me define el grado de displasia, y la clasificación de Tonis, que me define el grado de artrosis. Respecto al dolor e inestabilidad, si este no está presente, la literatura puede estimular el peso humano conservador con seguimiento estricto en pacientes limítrofes y que no tengan artrosis. Mientras que a partir del grado de displasia, ¿cierto? Si yo tengo síntomas, yo tengo que hacer un manejo quirúrgico de mis pacientes en alguna de las opciones que les mencioné hoy. Con el grado de displasia y el centro borde que me describe una displasia ya franca, si el paciente es menos de 40 años, pues tiene mejores desenlaces con la osteotomía pélvica o una sobrevida bastante grande, y en segundo orden podría realizar la prótesis total de cadera. Si en cambio el paciente tiene más de 40 años, pues por la literatura y los estudios que encontré, realmente la sobrevida sería mejor llevar a sus pacientes a una prótesis total de cadera y en segundo lugar una osteotomía pélvica con o sin artroscopia. Pero, ¿qué hacer con los pacientes limítrofes? Entonces, hagamos una cosa. De este grupo de pacientes que ya estamos tratando, pues también depende de la artrosis qué tratamiento yo defina. Y con los que tengan un centro borde limítrofe, me voy a fijar en el grado de la artrosis. Cuando tengo una artrosis Tonis 2 o 3, sin duda, independiente de la edad, uno podría llevar paciente ya a una prótesis de cadera. Mientras que si la artrosis es una Tonis 0 o 1, yo me desveré otra vez el algoritmo del centro borde franco, entre menos de 40 o más de 40, y decidir una osteotomía o una prótesis total de cadera, y básicamente este es como el algoritmo de manejo que he creado para la patología, según lo que entendí pues de la lectura de la revisión que hice. Entonces, como conclusiones, la displasia de cadera es una deformidad tridimensional que ha sido, digamos, evaluada de forma muy básica con la radiología simple y que necesita entonces evaluarse precisamente con imágenes como la tomografía 3D e incluso la resonancia para otros eventos. Que todavía se toman decisiones terapéuticas en base pues a las definiciones de displasia limítrofe y displasia franca, precisamente por la clasificación uniplanar o biplanar de la radiología simple, pero que en el paciente no artrósico la osteotomía pélvica sí impacta en la historia natural de la displasia de cadera en el adulto, reduciendo la artrosis y la artroplastia a la que puedan ser llevados si no se detecta a tiempo. El límite arbitrario de 40 años parece ser como lo que decida entre llevar a un paciente una artroplastia o una osteotomía pélvica, ¿cierto? Hasta ahora, pero que los resultados de ambos procedimientos bien indicados con el paciente selecto pues son bastante buenos o excelentes a largo plazo. Básicamente era eso. Muchas gracias. ¿Comentarios?